Y en esta tarde yo quiero hablarles sobre los dones espirituales. Y quiero que usted se ubique en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12 también. Vamos a leerlo. Porque es bueno que usted sepa que cuando Dios nos llama, la Escritura dice que Él nos capacita. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 12 dice, ahora bien, porque resulta y pasa que los de Corintio empezaron a desviarse de la promesa y empezaron a competir entre ellos sobre los dones espirituales. Y empezaron a decirse, yo hablo más lengua que tú, yo profetizo, yo hago sanidades. Y empezaron a dividirse. Empezó la iglesia de Corintio, entró en un conflicto. Y Pablo, como buen apóstol del Señor, vio que era necesario exhortarles en amor. Amén. Y dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones. Diga conmigo, regalos. ¿A cuántos les gustan los regalos? A todos, ¿verdad? Cuando te dan un regalo, que tú cumples años, tú te contentas, te gusta un regalo, te da un obsequio. Hay dos palabras griegas que describen lo que significa un don. Una de ellas es regalo y la otra es gracia. Cuando Dios nos da un regalo, es porque a Él le ha placido dárnoslo. Él le ha placido darnos ese regalo, darnos ese don, ese favor o esa gracia que nosotros no merecemos. Aló, Dios nos los dio. Dígale que está a su lado, dígale, usted tiene un don de Dios, que Dios te lo dio a ti. Dile, es tuyo y nadie te lo quitará. Por eso es que la palabra dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Hay personas que aún han conocido a Dios y se apartan y estando afuera se activan los dones. Y a veces quedamos así, oye, esta persona no está descarriada, pero está en el don, porque el don Dios se lo dio. Y como Dios se lo dio, Dios no se lo va a quitar. Lo que Dios está esperando es que esa persona se vuelva a Él. Es lo que hablamos del arrepentimiento, porque ya el don está. Ese regalo que Dios nos los da, diga conmigo, no es para mí. Ese regalo que Dios me dio no es para mí. Usted debe saber eso. El don que Dios le dio no es suyo, es de Dios. Y usted y yo tenemos un regalo, un favor, una gracia que Dios nos dio, que no es de nosotros y que Dios desea que tú lo pongas en funcionamiento. Aleluya. Ay, dale un aplauso al Señor. Y Pablo entonces en este versículo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y después dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y después dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Fíjense que primero habla de dones refiriéndose al Espíritu Santo. Y después habla de ministerio y se refiere ¿a quién? A Jesús. Y después habla de operaciones y habla de Dios, del Padre. Están en una coinonía poderosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos se unen para derramar sobre el cuerpo esos regalos que cada uno de nosotros poseemos. Pero cada uno, dice la palabra, le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Diga conmigo, para provecho. No es para esconder el don, no es para guardarlo, es para aprovecharlo entre todos.
porque cada uno posee un don de Dios. En el momento que yo recibo al Señor como mi único y suficiente Salvador, Dios inserta ese regalo en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces el mundo, el sistema, la distracción que tengamos no nos deja ver eso tan poderoso que está dentro de nosotros. Cada una de esas manifestaciones del Espíritu es para el provecho de la iglesia, porque a este es dada palabra por el Espíritu de sabiduría, a otro les da la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otros el hacer milagros, pero cada uno aporta algo de Dios que no podemos esconder. La iglesia de Corinto empezó a tener esa dificultad y empezaron a competir entre los dones que tenía uno, porque era más visible que el otro. Porque quizás estamos acá y usted sienta que el que predica tiene un don especial, pero no es así. Porque quizás los dones o los órganos vitales del cuerpo que no se ven son más importantes que la mano. Aló. Por ejemplo, los que interceden, pudiéramos decir que no son vistos, pero son un órgano vital de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Que están dentro del cuerpo. Usted no ve un riñón, usted no ve un pulmón, usted no ve el corazón, usted no ve el intestino o el colon, porque están dentro. Pero si le faltara uno de esos órganos, ¿qué pasaría? El cuerpo colapsa. Porque nosotros como buenos seres humanos y naturalmente estamos viendo lo que ven nuestros ojos, no vemos más allá, queremos ser vistos. Pero hay personas que están sirviendo y tienen ese don de servicio y están haciendo lo que Dios les mandó a hacer, pero están felices porque están en funcionamiento de su don. Gloria a Dios. Cuando yo no era predicador, yo estaba en el pueblo. Y cuando uno no está en este lugar, uno no es conocido, uno está en el anonimato. Tú simplemente vienes, recibes la palabra, te vas en bendición. Cuando el predicador de esos años decía, porque ustedes o la iglesia, mejor dicho, la iglesia debe guardarse en santidad. Yo dentro de mí decía, serás tú que estás ahí. Claro, porque yo tengo un espíritu de rebelión, de rebeldía. Y yo decía, no, porque usted tiene que cuidarse de hablar una grosería. Cualquier predicador. Y yo decía, eras tú porque tú estás ahí. Tú tienes que guardarte, eres tú. O cualquiera de los adoradores. Tienen que guardarse para Dios en santidad. Entonces yo siempre estaba criticando. No, pero ese eres tú porque tú eres el que estás ahí. Y estaba equivocado. Porque Dios está llamando a la iglesia que se guarde en santidad todos. No solamente el que está aquí. Porque al salir de aquí, todos vamos a ser tentados iguales, según la iniquidad de cada uno. Y el enemigo va a buscarnos, hacernos caer, desviarnos del propósito, sacarnos del redil. Pero nosotros, como poseemos al Espíritu Santo, Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo digo, no. A mí no me conviene estar en el mundo, porque en el mundo, ¿qué voy a conseguir? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo jamás voy a sopesar la grandeza y poder de Dios con algo que me dé el mundo. Gloria a Dios. En el capítulo 12 de Romanos, vamos a leerlo, versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aló, dígale que está a su lado, tú tienes tu función y yo tengo la mía, según el Espíritu. Pero somos un solo cuerpo. Porque a veces todos quieren ser ojos. Todos quieren ser mano, todos quieren ser boca,
Todos quieren ser pie. Pero cada uno posee lo que Dios le dio. Porque dice la palabra que el Espíritu reparte como Él quiere. Aleluya. No todos tenemos la misma función. Así nosotros, siendo muchos, aquí hay muchos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Por eso es que debemos mantener la unidad del Espíritu. Porque no somos los mismos, no tenemos la misma función dentro del cuerpo. Aleluya. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Dígale con amor al que está a su lado. Dígale, yo te necesito. Dígale, y tú también me necesitas. Porque somos un mismo cuerpo que posee la misma ADN de la sangre de Cristo. Dígale, poseemos la misma sangre. Poseemos el mismo ADN. Tú me necesitas y yo te necesito. Porque somos un mismo cuerpo. Nadie más que nadie. Aquel grande se llama Jesucristo, el Señor. De manera que, teniendo diferentes dones, porque yo te voy a decir algo, la gente que se mete, que ora, que ayuna, que viene, que dice yo quiero más y no se sacia de Dios. Dios dice, oye, te quiere otro don, te quiere otro regalito. Vamos a dárselo, chica. Toma otro regalito, pues. Otro don, pues. Hubo un momento en mi vida que cuando yo estaba creciendo y yo aprendí esto por alguien que enseñaba, yo decía, cuando yo cumpla años, yo no voy a estar pidiendo unos zapatos nuevos, ni que una gorra, yo voy a pedir un don. Y cada vez que cumplo años, yo le digo, Señor, ya tú sabes lo que yo quiero. Digo, yo quiero un don que me ayude a funcionar en el cuerpo. Yo necesito un regalo que me ayude a mí a comprender el propósito que tú tienes conmigo, con mi familia, con mi gente, con los que están conmigo, como familia. Desarrolla en mí ese don, porque hay gente que posee y tiene el don, pero ¿qué pasa? Está frío, no lo usa. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Según el don que usted tiene, úselo. Dígale que usa tu don. No esté viendo el mío, use el suyo. Porque muchas veces nos distraemos viendo el don del otro. Ay, yo quiero tener ese don. Y nos quedamos velando el don del otro. Yo me gozo porque cuando yo veo a cualquiera ser usado por Dios en sus dones, yo me gozo. Porque yo digo, wow, el Espíritu Santo da como Él quiere. Pero muchas veces yo voy a estar velando el don del otro, yo estoy perdiendo el tiempo. Porque yo tengo el mío. Y yo tengo que desarrollar el mío. Si es de la exhortación, exhorte con amor. Si es del servicio, sirva. Si es de la profecía, profetice según el Espíritu. Si en la enseñanza, usted me puede dar un micrófono y yo voy a enseñar, yo puedo durar horas ahí hablando. Porque estoy en el don de la enseñanza. Porque Dios deposita el don como Él quiere. Gloria a Dios. El que reparte con liberalidad. El que preside, que es el liderazgo. Presidir es liderar. ¿Cómo? Con solicitud, con prontitud, con energía, con fuego, con poder. El que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. El que tiene el don no va a estar criticando, sino que lo va a hacer con misericordia. Ni le va a estar diciendo a nadie, yo hice esto por él,
¿no? Tú lo hiciste, gloria a Dios. Dios te vio. Y basta con que Dios nos vea. El versículo 9 es poderoso. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguí lo bueno. El amor entre nosotros, si nosotros no estamos unidos en amor, será difícil conquistar esta tierra, esta ciudad, este territorio, este estado para Cristo. Porque el espíritu no se conecta donde hay división, donde hay desigualdad, donde no hay objetividad en la visión. Porque para yo caminar en una visión, yo tengo que estar claro en la visión donde estoy, donde Dios me insertó. Aló, aleluya. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Y gócese porque usted tiene un regalo. Usted tiene un regalo de Dios, usted tiene una gracia. Mi esposa siempre me dice: oye, tú sí eres guapo. Yo tengo mi gracia, ¿qué te pasa? Porque échame papelillo, porque oye, cada uno tiene su gracia. El don que Dios le dio es lo que sobresale. No crea que somos nosotros. Es la gracia de Dios. Es la gracia, diga conmigo, es la gracia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, aleluya, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué le dio a los hombres? ¿Qué le dio? Dones, regalos, favores. Tuvo que Jesús llevar cautiva la cautividad para darnos esos regalos. Porque Él necesitaba dotar al cuerpo para poder ejercer el ministerio. Gloria a Dios. Ese regalo que Dios me dio, esa dádiva que viene del cielo, tiene un propósito. Dígale que está a su lado, tiene un propósito. Que el cuerpo se cohesione de tal manera que la iglesia ejerza una autoridad como nunca antes la hemos visto. Por eso es que la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Puede haber mucho pecado, pero la gracia que está en mí y en ti harán que las cosas cambien. Ay, tú le doy un aplauso al Señor por eso. Él llevó cautiva la cautividad. Pero yo tengo que hacer que ese don no se apague. Porque el don se puede apagar. Usted no ha escuchado que hay gente que dice: ¿y cuándo tú vas a pensar servirle a Dios? Bueno, yo calculo como dentro de 10 años. No, cuando yo esté mayorcito así, yo empiezo a servirle a Dios. Pero quizás ese día jamás llegue. Porque muchas veces nosotros decidimos postergar el servicio a Dios. Pero yo tengo un don que Dios me dio, quizás tengo 2 o 3, pero yo decido enterrarlos. Estoy apagando el espíritu. Usted no se da cuenta que hay una presencia de Dios en una adoración, una alabanza, una prédica, y usted está así, recibiendo el corrientazo del espíritu, y hay gente que está así, viendo el teléfono, o está pensando: ¿qué mi esposa me va a hacer ahorita de comida? ¿Usted lo ha visto gente así? Tiene el don apagado. Tiene el don apagado. ¿En serio? Está la gloria así, está la nube, el chequiná. Y todo el mundo está llorando. Y la gente está así, bien. Tiene el corazón endurecido. Muchas veces yo estuve así. Mi corazón se había engrosado y no había presencia. Por más que la gloria cayera, mi corazón estaba endurecido. Y muchas veces Dios necesita romper el cántaro. Hoy Dios va a romper el cántaro de muchos que han engrosado su corazón. Dios necesita hacerlo. Porque tú portas algo que no es tuyo, que es de Dios, y Dios quiere que tú lo pongas a funcionar en el cuerpo del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya?
Dígale que está a su lado, usa ese don, úsalo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Lo pongo en contexto. Pablo había entrenado muy bien a Timoteo. Timoteo era el discípulo que Pablo había dedicado tiempo. Pero ¿qué pasó? En ese momento se activó una persecución. Los romanos empezaron a perseguir a la iglesia, a la iglesia primitiva. ¿Y qué empezó a hacer Timoteo? Empezó a recular, empezó a retroceder, porque empezó a ver las tormentas, empezó a ver el ataque atroz de Roma. Y él era un joven, ya Pablo estaba más anciano, pero Pablo había dedicado tiempo en ese discípulo, lo había entrenado, lo había formado, lo había dedicado mucho tiempo. Para Pablo, Timoteo tenía mucho valor. Y le dice estas palabras, segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo. Esas palabras tuvieron que haber retumbado la mente de este hombre. Por lo cual te aconsejo que avives. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Lo tenía apagado, quizás por el miedo, el temor de morir o de ser perseguido. Y Pablo le dice, aviva el don de Dios que está en ti. Avívalo. ¿Cómo tú avivas un carbón apagado? ¿Cómo tú lo avivas? Tú lo vuelves a introducir ¿en dónde? Donde está el fuego. Porque el fuego te empieza a avivar. Necesitas power del cielo para avivarlo. Porque si te digo poder no lo vas a entender, te digo power. Dígale que está a su lado, tú necesitas power del cielo para que avives el don de Dios que está en ti. Yo necesito el poder del Espíritu para avivar el don que está en mí, que Dios me lo dio, es mío. Necesito avivarlo, necesito entrar en calor, necesito meterme en la presencia. Hay una materia que yo vi en la ingeniería que se llama, habla de la entalpía. Ahorita no recuerdo, pero habla sobre los materiales. Y estando los jóvenes en el horno de fuego, yo me preguntaba la condición del horno. El horno tenía un poder calorífico terrible porque Nabucodonosor había aumentado al máximo que aún los que lo tiraron se murieron. Calcula tú el calor. Y la termodinámica dice que hay una ley de la termodinámica que para poder soportar ese calor tiene que ser mayor. Y yo entendí que esos tres jóvenes que entraron en el fuego del horno, su fuego era mayor que el que tenía el horno. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios deposita un don en ti, por más que Satanás aumente la llama del horno, jamás podrá destruirte. Dígale que está a su lado, yo tengo un fuego que está dentro de mí que Satanás no podrá apagar. Dile, aviva el fuego, avívalo, haz algo, ayuna. Yo cuando quería meterme en el fuego, yo me metí en ayuno, en oración, con la Biblia en la mano. Y ese Señor, háblame, porque yo tengo que salir aquí transformado. Porque si salgo de aquí me voy para el mundo. Y Dios descendía con fuego, poder. Entonces tú sales electrocutado de la presencia de Dios. Y tú dices, no, yo jamás voy a volver atrás. ¿Qué te pasa, diablo? No me vas a engañar, porque yo tengo el fuego.
Y el fuego tiene una condición que lo que agarra lo quema, lo destruye. Pero lo otro, lo espiritual, lo purifica. Diga conmigo, fuego de Dios, purifícame. Aleluya. Avívalo. Aviva el fuego. Aumenta el oxígeno. Quizás el oxígeno que estás usando no es el correcto. O es muy pobre el oxígeno. Necesitamos más. Cuando llega el fuego de Dios en la vida de alguien que lo ha apagado, eso produce fuerza, produce brillo e intensidad. Yo necesito del brillo de Dios, de la intensidad del fuego de Dios. Pero si yo no ejercito el don que Dios me dio, se apaga, se debilita. ¿Sabes que los que hacen ejercicio y quieren desarrollar su cuerpo en ciertas áreas, en los tríceps, en los bíceps, en los músculos de la pierna, para poder crecer primero tienes que romperlos? Tienes que romper el músculo para que se ensanche. Pero ¿tú sabes qué va a producir eso? Dígale a que está a su lado, dolor. Porque cuando usted le mete una física a su cuerpo, al otro día te va a amanecer así. Falta más que diga, ¡ten, ten! Pero el músculo se está rompiendo. Y cuando usted vuelva a hacerlo, va a crecer. Dígale que está a su lado, va a crecer el músculo. El músculo de la oración va a crecer. El músculo de la intercesión va a crecer. El músculo de la palabra va a crecer. Pero tiene que romper algo. La mujer del alabastro, para poder acercarse a la presencia de Dios, tuvo que romper lo mejor que tenía. ¿Qué tú estás dispuesto a romper hoy? La mujer no escatimó el perfume, que era costoso. Ella solamente rompió el alabastro. Porque para poder acercarse a los pies del maestro, hay que romper algo. Hay cosas en nuestra vida que no están bien y necesitamos romperlas. Muchas veces hablamos de los dones y la persona que se mueve en el don va a sobresalir sobre los demás, porque está algo de Dios allí que lo hace ser diferente. Pero muchas veces cuando nosotros apagamos el don y nos apartamos, nos ocurre lo que le ocurrió a Balaán. Porque Balaán era un profeta y dice que escuchaba la voz de Dios. Pero ¿qué hizo él? Él contaminó su don. Hay gente que anda con el don contaminado y que muchas veces, como Balaán, queremos recibir monetariamente lo que Dios no nos ha dicho que recibamos. Y dice que él ayudó al rey de Balac a maldecir al pueblo. Y dice que trajo grave consecuencia porque el pueblo de Dios empezó a fornicar. Y ese Balaán, profeta, contaminó el don. ¿Sabe qué le pasó? Cuando Israel invade, lo traspasa la espada. ¿Sabe de quién? Del sacerdote. Cuando tenemos dones contaminados nos ocurre lo que ocurrió a Sansón, que contaminó el don y tomó del león que poseía miel, pero estaba en el cuerpo muerto del león. Y dice que él no escatimó el llamado que tenía y metió su mano y tomó la miel del león. Y eso trajo contaminación, porque Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Contaminó el don. ¿Qué pasó con Judas? Estaba con el maestro. Escuchó las mismas enseñanzas que Pedro, que Juan, que Andrés. Pero ¿qué hizo? Contaminó el don. ¿Qué hizo él? Recibió 30 monedas de plata y lo entregó con un beso. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús allá en el Getsemaní. Si nosotros nos desviamos un instante, un pequeño, mira, dice un proverbio o cantares que el perfume del perfumista se contamina y hace ceder por las moscas. Una sola locura del que es tomado como justo o como digno. Por eso es que usted y yo debemos velar por cuidar ese don que Dios nos entregó.
Porque lo que Dios nos entregó a nosotros es algo poderoso, es algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros caminamos en el don, pero no desarrollamos el fruto del Espíritu, wow, eso es un peligro. Hay gente que posee la gracia de Dios, tiene el carisma, pero no tiene el carácter formado. Necesitamos trabajar en el carácter. ¿Sabes qué ocurre? Ubíquese en Gálatas 5:22. Porque la gente que tiene el don y se olvida de desarrollar el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu. Entonces vemos gente carismática en las redes, gente con mucha carisma porque tiene el don, pero no tiene el carácter. Y nosotros necesitamos en la iglesia gente que posea no un solo don, que posea los dones que Dios le dé, pero que lo haga bien para Dios y no se contamine con los dones del mundo o lo que te ofrece el mundo. Yo tengo que cuidar lo que Dios me dio. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, vamos a leerlo todo, amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Equivocadamente muchas veces uno ora, Señor, aumenta mi fe. Pero el resultado de que el fruto del Espíritu esté en mi vida es que todos los 9 se manifiesten en mí. Por eso es que la palabra dice en Efesios capítulo 4 versículo 10 en adelante que cada uno de nosotros tenemos un don para el desarrollo del cuerpo, para hallar a un varón perfecto, llevándonos a comparar con Cristo. Imagínate tú, gloria a Dios. Yo necesito de ese fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no los dones se contaminarán. Y para que el funcionamiento de la iglesia pueda venir y crecer y seguir creciendo como lo estamos haciendo, tenemos que formar el carácter. Hay algunas cosas que necesitamos entender. Tener un don no tiene nada que ver con el carácter. Muchos pensamos tener un don o pensamos que tener un don es igual a madurez espiritual y es equivocado. Es una mentira. El poder sin responsabilidad, ¿sabes qué ocurre? Destruye. La persona que no tiene el carácter o el fruto del Espíritu llega a destruir el cuerpo. El don sin amor no edifica. Necesitamos profetizar, pero en el Espíritu, no en la carne. Necesitamos hacer morir la carne en nosotros, porque ¿sabes qué ocurre? En el don yo puedo predicar, yo puedo profetizar, yo puedo declarar, pero cuando yo me bajo de aquí sigo murmurando del hermano, sigo criticando al hermano, y Dios no quiere eso. Dios quiere que mi carácter crezca, que el fruto se manifieste en mi vida. Hoy es necesario que rompas la vasija delante del Rey. Necesitas romper. Reconócele en todos tus caminos y Él vendrá por ti. Él vendrá por ti. Hoy Él levanta. Hoy Él te levanta con fuego, apasionadamente.